Bueno, muchas gracias, Pedro, por acompañarnos en HEM. ¿Sí? Tú eres asociado, tenemos el honor de que estés con nosotros ya en el grupo. Y, y bueno, Pedro es muy antiguo con el tapping, eh, y, y bueno, desde la biodecodificación apoya muchísimo a los grupos cuando hay consultas sobre síntomas y ahí nos da claridad, bastante claridad, y una guía muy amorosa, ¿sí? Es una persona de un gran corazón y bueno, siempre está ahí dispuesta a apoyarnos. Te agradezco mucho esta actividad, y que sobre todo que tiene que ver con los niños, ¿sí? Que es algo que inquieta mucho en las mamás y es algo que vemos mucho con el FT y con Matrix también, ¿verdad? Cómo poderlos ayudar y ya sabemos que es a través de nosotros, ¿sí? Pero desde la biodecodificación, pues es súper importante la información que nos vas a brindar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí yo te voy a acompañar también. Gracias. Encantado, muchas gracias. Sí, soy antiguo NFT, lo que no es lo mismo decir viejo NFT. Vamos a compartir información que les puede ayudar. Estoy feliz de poder participar con ustedes. Gracias, un gran honor que me presente Aurora. Así que una persona que estimo muchísimo, una persona de quien he aprendido mucho y que valoro también. Voy a compartir pantalla con ustedes para... Déjenme ver bien. Okay. Bueno, la idea mía hoy día es poder entregarle una información que les puede ayudar muchísimo en sus terapias, en la aplicación aplicación de EFT y también en la aplicación de Matrix. Muy bien. Creo que ahí se ve la pantalla. ¿Se ve, verdad? ¿Se ve la imagen o todavía no? Sí, sí se ve. Ok, muy bien. Hoy día vamos a hablar acerca de los conflictos que afectan a los niños, situaciones que ellos somatizan, y que en realidad cuando son menores de 7 años, el 99,9% de las veces no son temas de ellos, sino que principalmente son temas que hay que ver con la mamá y también de la genealogía. Mi idea es poder entregarles una orientación desde la mirada de la biodescodificación para que cuando ustedes tengan alguna persona, algún consultante, algún paciente que venga con algún conflicto con alguno de los hijos, ustedes puedan tener algunas guías que les pueda ayudar para ser mucho más efectivo en ir a tratar el síntoma. Yo les mencionaba en una charla que di anteriormente, también aquí en HEM, que tuve el privilegio de ser invitado, de que muchas veces hay algunas emociones que se presentan no tanto como emociones, sino que se presentan como reacciones. Entonces es muy importante tratar de identificar en qué momento una emoción se está presentando como una reacción y otra se está presentando realmente como una emoción. Por ejemplo, repetir un poquito algo que yo decía las veces anteriores. Muchas veces cuando una persona presenta síntomas de rabia muy intensa, la verdad es que la rabia en general se presenta más como una reacción más que como una emoción que hay que tratar. Entonces, en el caso de la rabia, por ejemplo, siempre ustedes van a considerar que una persona rabiosa es porque tiene una pena profunda que no ha resuelto. Entonces, yo voy a exponer ahora con ustedes información que siento que les va a ser muy interesante, especialmente para las colegas que están acá, que son mamás, van a poder entender quizás algunas cosas de lo que está pasando con sus hijos. Y voy a dejar un tiempito al final para preguntas y respuestas. Esto dura hasta las 10, yo después de las 10 tengo otra reunión, así que vamos a tratar de aprovechar bien este tiempo. Muy bien, hoy día estamos viviendo una situación muy delicada. Hemos vivido los últimos meses una crisis mundial brutal. La verdad es que no siempre se ha dimensionado, las personas no han logrado todavía dimensionar lo brutal que ha sido todo esto. Y yo ya estoy investigando y preparando material para poder
compartir con colegas, con las personas que me siguen, con alumnos que tengo. Ahora hemos recién comenzado el segundo curso de biodescodificación. Y es importante transmitir esta información porque todo lo que se ha vivido estos últimos meses se va a resentir en los adultos, pero principalmente se va a resentir en los niños. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que tenga yo la información para poder compartirla con ustedes. Veamos entonces qué pasa con los niños y los programas que grabamos en ellos. Vamos a mirar un poquito cómo funciona el cerebro. Desde el momento de la concepción, el primer cerebro que comienza a formarse se llama reptiliano. El cerebro reptiliano, la función que cumple ese cerebro reptiliano es cubrir nuestra sobrevivencia. Este cerebro reptiliano tiene aproximadamente 700 millones de años y está tan primitivo como hace 700 millones de años atrás. ¿Okay? Entonces, el tema es que este cerebro reptiliano funciona prácticamente como de extremo a extremo. ¿Qué quiere decir eso? No dimensiona cuando tú sufres algún conflicto emocional importante, alguna discusión importante, siempre este cerebro va a tener una lectura desde la sobrevivencia, No, yo que como esto es poniéndome es de despacio, está vida muy o fuerte. muerte. Tengo que salirme. No. Si pueden apagar sus micrófonos, se los agradecería. Entonces, este cerebro siempre va a responder desde la sobrevivencia, todo de vida o muerte. Por ejemplo, yo puedo tener una discusión con algunos de ustedes y si esa discusión pasa a cierto nivel, este cerebro reptiliano se va a activar y va a mandar información biológica de que yo estoy en peligro de sobrevivencia. Y este cerebro comienza desde el momento de la concepción hasta los 4 años aproximadamente que ya termina de madurar y funcionar. Al primer año de vida comienza a formarse el segundo cerebro, que es el sistema límbico, que termina de formarse a los 7 años. Y que eso está relacionado más con los temas emocionales. Posteriormente, a partir de los 4 años, comienza el hemisferio derecho a desarrollarse, donde ahí ya está todo lo que tiene que ver con la parte intuitiva, reflexiva y la parte objetiva. Después, a los 7 años, comienza a desarrollarse el hemisferio izquierdo, donde está todo la información lógica, analítica y de objetivos. Hay algunos especialistas que incluso recomiendan que los niños recién a los 7 años entren a los colegios para recién recibir instrucción académica. Creo que Nueva Zelanda ya está implementando esto de que antes de los 7 años hay una pre-básica donde solamente todo es lúdico, todo es entretenido, pero ya a los 7 años comienza la instrucción académica. Y es lo más apropiado porque si no se esfuerza al cerebro a desarrollar una habilidad que todavía no está bien armado. Desgraciadamente tenemos, por ejemplo, aquí en Chile, niños de 5 años que están dando exámenes en los colegios para poder entrar a los colegios. Muy bien, y después viene la construcción del cerebelo, que el cerebelo está enfocado primero a indicar los tiempos exactos donde se van a realizar y coordinar los movimientos. Ve todo el tema de cómo va a funcionar el organismo a través de los tiempos. Después está el lóbulo prefrontal, que es el responsable de los procesos cognitivos complejos, los llamados funciones ejecutivas. Estos dos últimos es lo que nos diferencia, de alguna manera, prácticamente los tres últimos, nos diferencia un poco de los animales. El cerebro es como un iceberg. El 5% de la superficie del iceberg viene siendo nuestra parte racional. Pero debajo de ese iceberg que se ve sobre el nivel del mar está el subconsciente. El subconsciente cubre casi el 95%, casi el 95% de la información del cerebro. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque resulta que en el subconsciente es donde se desarrollan los programas, allí se graban los programas. Yo racionalmente puedo querer muchas cosas para mi vida, pero estas van a funcionar siempre y cuando lo que yo quiero para mi vida esté acorde con el programa que tengo grabado. Ejemplo, un ejemplo muy práctico. Si yo viví toda mi vida, desde muy pequeño, carencias económicas, y después cuando crezco, tengo muchas intenciones de ser exitoso económicamente, en general, la gran mayoría de las personas van a tener muchos problemas con eso porque sus programas son más de carencia. Entonces yo puedo querer racionalmente lograr cosas, pero mis programas grabados, mi subconsciente, son los que terminan definiendo si
qué es lo que voy a lograr y qué es lo que no voy a lograr. ¿Cuáles son los programas? ¿Cómo vamos grabando estos programas los niños? El primer programa se graba en el mismo momento de la concepción. Hoy día se discute mucho el tema de en qué momento hay vida, por un tema del aborto. Pero desde la mirada nuestra hay vida desde el mismo momento de la concepción. Porque en ese momento de la concepción suceden tres cosas. Y de hecho me ha tocado encontrar conflictos de personas adultas que se han grabado en su momento de la concepción. ¿Cuáles son las tres cosas que suceden en ese momento? En el mismo momento de la concepción, ese huevito recibe toda la información genealógica de los dos árboles genealógicos, que si nosotros llegáramos a tener acceso a esa información, podríamos llegar incluso hasta la creación del hombre. Pero la parte más importante de esto es saber que las 4 últimas generaciones son las que van a tener la mayor influencia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esas 4 últimas generaciones, nosotros vamos a heredar de ellos las vivencias. Ahí no tiene que ver si mi nariz es igual a la de mi bisabuelo o no. Eso es genética. Estamos hablando de las vivencias. Estamos hablando de situaciones que vivieron nuestros antepasados, sobre todo las 4 últimas generaciones, que están en nosotros. Ahí están las pérdidas, los abortos, los hijos abandonados, los hijos no reconocidos, los excluidos, asesinatos, ¿cómo se llama? Traiciones, incestos. Todos esos dramas se van heredando. Cuando tengo un paciente en la consulta y estamos hablando acerca de temas que tiene que resolver y aparece, por ejemplo, situaciones donde él tiene un secreto que nunca lo va a revelar y me dicen, yo me voy a llevar este secreto a la tumba. La verdad es que lo primero que les digo, mira, no te llevas nada porque nosotros nos vamos limpios. Este dicho de que aquí en la tierra se paga todo es verdad. El problema es que no siempre lo paga el que lo hizo. Entonces, cuando la persona dice yo me llevo mi secreto a la tumba, no se lleva nada, se va solito. El problema es que ese secreto lo dejó en la mochila del que sigue. Y así durante 4 generaciones. Y para los que son creyentes, casualmente la Biblia dice que los padres van a heredar los pecados de los hijos hasta la 4ª generación. Entonces, en el mismo momento de la concepción se graba la información genealógica. Después, ¿qué más se graba? ¿Por qué me quisieron tener? Bueno, es que este niño es un niño inesperado. Ya ese es un programa. Un niño inesperado va a ser una persona que va a tender en su vida a, es una persona que le va a costar integrarse a lugares nuevos, a personas nuevas, siempre va a ir con mucha calma porque el programa que tiene es que no ha sido invitado. Y ahí hay otra información, no solamente el hijo inesperado, sino que también hay hijos a los que nosotros llamamos el hijo de paño lágrimas, el mosquetero de la reina, el medicamento, el yaciente, el tarro de basura. Por ejemplo, el mosquetero de la reina. Si yo tengo una paciente que tiene sus hijos grandes y ya pasado los 40, 45 años quiso tener un hijo pequeño. Entonces tú le preguntas, ¿y por qué quisiste tener este hijo? Y ella dice, bueno, lo que pasa es que ya mis hijos estaban grandes, en algún momento se iban a ir y yo no me quería quedar sola, entonces quise tener este hijo para que me acompañe. Bueno, ¿qué grabó en ese hijo esta mamá? Yo nazco para cuidar a mamá. Se transforma en el mosquetero de la reina. ¿Qué va a significar eso? Va a significar que este niño no se va a ir nunca del lado de la madre y si se llegara a casar, su esposa nunca va a tener un espacio porque siempre la prioridad la va a tener la madre. Y bueno, todo eso se desprograma. Y también en el mismo momento de la concepción sucede, graba cualquier situación que hayan vivido los padres, especialmente la madre, dentro de los 9 meses antes de la concepción. Por ejemplo, si la mamá, 4 meses antes de quedar esperando al bebé, pierde a un ser muy querido, sufre muchísimo, no logra hacer bien el duelo y se embaraza 4 meses después, esa información la grabó. Después, en el útero, todo lo que siente la madre, no solo lo siente el bebé, sino que lo graba como información. Después el parto, el trabajo de parto va a decir mucho y les voy a dar algunos detalles más adelante. No es lo mismo parto normal que cesárea, inducción. El trabajo de parto va a determinar cómo van a ser las actividades escolares y profesionales de este bebé. Después viene los 7 primeros años de vida, que un profesor decía que si los padres lograran entender lo delicado que es esa etapa, se tomarían 7 años sabáticos.
Porque la frecuencia cerebral de un niño de 7 años es lo que se podría llamar un estado semi-hipnótico, donde el niño no puede filtrar nada, absorbe, es una esponja, es un papel en blanco, donde lo que tú marques en ese papel va a quedar grabado. Y después ya viene un proceso de transición entre los 7 y los 12 años, que viene preadolescencia, que llega hasta los 14, donde ahí ya influyen otro tipo de personas en lo que nosotros en lo que vamos a grabar en nuestros. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque en esta etapa se graba el 80% de la información que se va a transformar en programas. Ahí se graba el 80% de la información que el cerebro va a utilizar como referencia para poder responder en la vida. Y de ahí en adelante, desde las decisiones o movimientos, desde los más simples hasta los más complejos, tu cerebro no va a improvisar nada. Siempre va a reaccionar en base a una referencia. Y en estas edades se crean muchos simbolismos. El cerebro es muy simbólico. Entonces, por ejemplo, si viene un paciente adulto y me dice que tiene problemas con la autoridad, yo me voy a ir a esta etapa y voy a preguntar cómo fue la relación con su padre y después con su madre, que son las primeras autoridades con quien nosotros comenzamos a convivir. Y así el cerebro va respondiendo siempre en base a referencia. Y esto es muy importante entender, porque cuando ustedes tienen algún paciente o ustedes mismos están somatizando algo, siempre hay un programante hay un porcentaje muy alto que puede estar en estas edades. Entonces, por eso muchas veces sucede a quienes han practicado Matrix, siempre en un porcentaje muy alto llegan a estas edades. Cuando empiezan a perseguir un eco y empiezan a seguir el síntoma, es muy común que una gran cantidad de sesiones terminen en este periodo de edad. ¿Qué afecta? ¿Cómo afecta el padre en el embarazo, por ejemplo? Y aquí es bien interesante porque más que sea el padre quien directamente afecta al bebé, lo que sucede en este caso es que es como la madre vivencia el comportamiento del padre, que es la forma como el bebé lo va a grabar. Más que el comportamiento directo del padre, es cómo la madre reacciona a esa reacción del padre o a esa acción, mejor dicho, del padre. Muy bien. Los afectos, los miedos, las agresiones físicas, agresión verbal, amor, etcétera, todo lo que el padre transmita, ya sea en forma general o directamente contra la madre, cómo lo vivencia la madre, lo va a somatizar el bebé. Y aquí es muy importante esto, ¿por qué? Porque frente a una misma situación, todos reaccionamos de manera diferente. Entonces, es muy importante saber, por ejemplo, que cuando llega algún paciente a mi consulta y estamos tratando de ver un conflicto muy puntual, ya sea una enfermedad física, mental, emocional o de resultados de la vida, y que yo detecto que tiene relación con su niñez, con su infancia, y puede ser útero, y ahí lo vemos con Matrix, directamente con Matrix, muchas veces va a suceder que las personas pueden hacer este siguiente comentario. Mira, me pasó algo, pero no fue tan importante. Hay que poner mucha atención ahí porque, claro, uno como adulto, si mira esa situación hacia atrás, ya como adulto puede pensar que no fue tan importante. Pero no es como yo lo veo ahora como adulto. Lo que aquí donde hay que llegar es cómo lo vivió ese pequeño, cómo lo vivió ese. Entonces, si de pronto una mamá me puede decir, bueno, cuando yo estaba esperando a este hijo por el cual estoy consultando, viví esta situación, pero la verdad es que no fue tan importante. Pero si tú la llevas a ese momento, si tú la llevas a ese instante, existe una alta probabilidad que esa persona explote en llanto, por ejemplo, porque al volver a ese instante se va a conectar con la real información emocional o el impacto emocional que le provocó ese hecho. Entonces, primer consejo como colega, sugerencias, todo lo que yo voy a entregar son sugerencias, es que pongan mucha atención en que lo relevante es cómo se vivenció el hecho en ese instante, no como yo lo veo ahora desde adulto. Y muchas veces ustedes que han trabajado con Matrix han sido testigos que de pronto un síntoma de apariencia insignificante, cuando entran en Matrix y se van hacia atrás y la persona logra conectarse con esa información en su niñez principalmente, puede explotar incluso en llanto y el impacto es fuerte porque ahí recién logra dimensionar. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque cuando se somatiza algo, siempre es porque hay un conflicto emocional intenso grabado en el subconsciente
de manera inconsciente. Por ejemplo, me ha pasado más de alguna oportunidad que un paciente me ha dicho, yo sé por qué estoy enfermo. Entonces mi comentario es, no tienes idea. Ahora él me responde, ¿cómo sabes tú que yo no sé? Bueno, lo sé porque si lo supieras realmente, si supieras por qué estás enfermo, no estarías enfermo. Lo que está pasando es que el cuerpo siempre cuando somatice algo es porque está somatizando algo que es inconsciente. Cuando se logra llegar a esa información inconsciente y se hace consciente, el cuerpo ya deja de llorar, deja de sufrir y deja de estar enfermo. Entonces, cuando las personas les digan a usted, ya sea por un tema biológico, emocional, mental o de resultados en la vida, que ellos saben por qué puede ser, pueden tener una idea, pero nuestro trabajo es a través de EFT, a través de Matrix principalmente, y desde la misma biocodificación como lo veo yo, es que la persona logre conectarse con ese evento programante, que es inconsciente. Muchas veces cuando llega un paciente y me plantea alguna situación de algún conflicto que quiere solucionar, algún síntoma que está activo, en general la respuesta cuando yo le pregunto, ¿qué pasó en tal fecha? Y siempre dicen nada, nada, y es muy normal porque, por lo mismo que les decía recién, porque siempre lo que se está somatizando es algo inconsciente. Yo siempre recomiendo a mis pacientes, les recomiendo a ustedes que puedan llevar un libro de vida, y yo se los recomiendo. Ahora, con todo lo que han vivido, por favor, traten de llevar un libro de vida. Ahora, este libro de vida no necesariamente tiene que ser un libro donde tú cuentes lo que hiciste desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Cómo yo sugeriría que lleven este libro de vida? Por ejemplo, que puedan escribir todo lo que vivieron en esta pandemia. Las edades de sus hijos, los nombres completos de sus hijos, de ustedes mismos. Las edades son muy importantes porque la naturaleza es muy precisa, es muy matemática y se crean ciclos, se crean aniversarios y a través de esos ciclos se puede llegar muy rápido al conflicto para poder ayudar a la persona a desprogramar el programante. Cuando se desencadena una enfermedad, por ejemplo, para nosotros eso se llama desencadenante. Hay algo que conectó a la persona con una información que ya viene arrastrando antes, la conecta y activa algo que ya venía programado de antes. Y el libro del diario de vida ayuda mucho. Las fechas, por ejemplo, si alguno de sus hijos vivió una crisis importante en el periodo de la pandemia, hay que anotar qué día fue y qué tipo de crisis fue la que vivió. Entonces yo les recomiendo que lleven un libro de vida porque facilita mucho el que ustedes puedan, a través de un síntoma que la persona como adulto después va a somatizar, se puede hacer, y vamos a ver más adelante algunos ejemplos, de cómo se van dando aniversarios, y a través de esos aniversarios es mucho más rápido que tú llegues a ese momento, y ahí aplicas EFT o Matrix, y es bastante rápido. Lo que representa en la vida de un niño la fase de un embarazo. Vamos con la fase de un embarazo, solo el embarazo para que ustedes vean cómo se graba información ya desde el embarazo. Si el embarazo lo pasó en la cama, si la mamá tuvo que, por prescripción médica, estar permanentemente en la cama y muchos meses de su vida, desde su embarazo, lo pasó en la cama, ese niño tenderá a, cuando esté estudiando, lo va a hacer desde la cama, siempre acostado, siempre acostado. Si la mamá hizo un curso prenatal para ver cómo atender, y hoy día es muy común que las madres hagan curso prenatal para saber cómo atender a sus hijos cuando nazcan, bueno, lo que va a grabar en ese pequeño es que el hijo siempre va a estar preparando con anticipación todas sus funciones, todas sus tareas y todas sus responsabilidades escolares y también profesionales. Siempre como se va a estar anticipando. Después, ahora, hay excepciones, sí, pero en general va a pasar esto. En el trabajo de parto, ¿qué marca el trabajo de parto? El trabajo de parto, como les dije recién, va a tener una directa relación con la forma en que este pequeño va a desarrollar sus actividades escolares y profesionales. Por ejemplo, hace muy poco tiempo atrás, un papá llevó a mi consulta a un futbolista muy talentoso, un jovencito de 15 años, y cuando estaba haciendo la ficha y entrevistando, haciendo algunas preguntas, uno de los comentarios que hizo el papá fue, a él todo le cuesta el doble. Entonces le pregunté cómo había sido su parto.
Y me dice que él venía girado, dado vuelta, y que su frente estaba golpeando contra la pelvis de la mamá, y él mismo dio la respuesta, y él tuvo que hacer el doble de esfuerzo para poder salir. Entonces, obviamente, él grabó, este bebé graba inmediatamente la información de que para yo realizar cosas para concretar cosas tengo que hacer el doble de esfuerzo. Bueno, ahí se hizo un trabajo para poder desprogramarlo. Después, los dolores de las contracciones. Y si por los mismos dolores la mujer hubiera querido estar en otro lugar y trata de irse a otro espacio, lo más probable es que tenga un hijo que va a tener déficit atencional, que va a querer siempre estar en otro lugar. Todo lo que pasa en la sala de parto también se va a agravar. Olores, sensaciones, temperaturas, lo que conversan los médicos, las enfermeras. Nosotros tenemos 5 sentidos, que en realidad son 6, porque la piel también es un sentido que tiene pues, nuestros vellitos, son como unas pequeñas antenas que captan vibraciones externas. Pero los 5 sentidos están permanentemente alertas. Entonces, más aún en un proceso de parto, donde están todos los sentidos de la madre y especialmente del bebé, están muy sensibles porque están en un trabajo de salir a la vida. Entonces, todo lo que conversen los médicos y las enfermeras también podrían afectar a un bebé que está en proceso de parto. Exámenes del proceso de gestación. Esto es bien interesante. Por ejemplo, si la mamá queda embarazada y el médico le dice lo siguiente: ¿sabes qué? Por los exámenes parece que estás teniendo o podrías tener un embarazo de alto riesgo. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Aquí aparece lo que nosotros llamamos conflicto de diagnóstico. Si hay algo con lo cual nosotros trabajamos muy intensamente es con lo que nosotros llamamos conflicto de diagnóstico. ¿Cuál es el conflicto de diagnóstico? Cuando tú vas al médico, el médico es una autoridad. El médico es una persona que estudió, una persona que sabe, y además, si es un hombre, es papá simbólico. Si es una mujer, es mamá simbólica. Entonces, la forma en como el médico entrega el diagnóstico, pero principalmente el pronóstico, va a impactar muy intensamente en el subconsciente de la persona. Por ejemplo, las personas que mueren de cáncer principalmente mueren por el miedo que les causa el conflicto de diagnóstico. Cuando un médico le dice a una persona: mira, tú tienes cáncer, perfecto, el diagnóstico siempre nos va a decir hacia dónde mirar, hacia dónde puede estar el conflicto emocional. Pero cuando le agrega el pronóstico, le dice: mira, vamos a intentar hacer algo para extender tu vida, ya le puso fecha de vencimiento, esa persona inmediatamente, inconscientemente entra en pánico y después va a comenzar a generar otros cánceres que el médico va a llamar metástasis. Hammer dice que nunca se ha comprobado de que una célula cancerígena viaje de un lugar a otro y cree otro cáncer. Ese es otro cáncer. Por ejemplo, lo que se ha descubierto, que cuando se genera un tumor con cáncer, fíjense que es muy curioso porque las arterias no se enferman de cáncer, no se dañan, el órgano sí. Bueno, cuando el médico le entrega un diagnóstico con pronóstico a una mamá que es un embarazo de alto riesgo, que tiene que tener cuidado, y entrega una serie de recomendaciones, ¿qué va a suceder con la mamá? La mamá, cada vez que se vaya a hacer exámenes, va a ir con un estado nervioso alterado, porque siempre va a ir con el temor de que el médico pueda encontrar algo negativo en ese examen. Bueno, ¿cómo se va a grabar esto en el pequeño? Que cada vez que este pequeño tenga que dar exámenes en su colegio, tenga que rendir procesos de admisión, por ejemplo, va a entrar en crisis. En la misma crisis que vivió la mamá, en el mismo nivel de estrés que vivió la mamá cuando se iba a hacer cada vez de esos exámenes. Otra cosa que vamos a grabar, la presión de la enfermera para sacar al niño. De pronto hay personas que me dicen: bueno, la enfermera se subió a mi guatita y empujó para poder sacar al niño. Bueno, ¿qué vamos a grabar ahí? Que este niño necesita que lo estén empujando para que haga las cosas. La salida del bebé. Si la madre entra en un pánico y pierde el control, el chico se va a bloquear en situaciones críticas. Es muy importante manejar esta información porque muchas veces nosotros tenemos un poco por cultura, quizás, un poco porque no tenemos esta información, a veces de ser un poco duros con los niños cuando no reaccionan como nosotros quisiéramos que reaccionaran, sin darnos cuenta que el niño siempre va a reaccionar
de acuerdo a una programación que ya tiene. El niño no va a improvisar una pataleta, el niño no va a improvisar una forma de bloquearse en una situación crítica. Eso no se improvisa, eso siempre está en base a una información previa. Entonces, una de esta información, si el niño frente a situaciones críticas tiende a bloquearse, y que uno dice, pero ya, bueno, pues hombre, pero reacciona, niño, reacciona, o niña, pero reacciona, ¿cómo te puedes bloquear? Cuidado, porque él o ella pudo haber grabado en el parto esa información y lo único que está haciendo es ejecutarla. Un trabajo inducido, el niño tendrá comportamiento de no elección. Cuando el parto es a través de inducción, el niño va a estar ahí de no elección. ¿Por qué? Sobre todo cuando son partos programados. ¿Okay? Otro eligió por él. ¿Okay? Ahora, cuando sucede esto, hay una tendencia a que ese niño jugará a que otros propongan y él siempre va a decir, me da igual. Hagamos esto, me da igual. Hagamos esto, me da igual. A veces llegan papás con adolescentes que me dicen, una preocupación que tengo con mis hijos es que es muy influenciable. ¿De qué manera? Es que siempre está al servicio de los demás. Le dicen, hagamos esto, ok, me da igual, hagámoslo. Okay. Y puede estar grabado esa información en el parto. Al niño hay que inducirlo a que haga algo cuando hay un parto con inducción. Si el niño entra en trabajo de parto, pero hay complicaciones, recuerden que el que hace el trabajo de parto es el bebé. La mamá siente las contracciones. Si el niño entra en trabajo de parto, pero hay complicaciones, obviamente eso va a significar que el niño, durante su vida, cada vez que tenga que enfrentar, ¿cómo se llama? Desafíos, situaciones, crear cosas, en cambio sus actividades escolares, por ejemplo, él siempre va a sobre reaccionar frente a ciertas situaciones. El trabajo de parto por goteo, exactamente igual. Bebé con nacido con urgencia, también va a grabar información en este bebé. También pasa cuando uno de los padres, al momento de enterarse del embarazo, uno de los padres no quiere que el bebé nazca. ¿Qué va a vivir el bebé? ¿Qué va a grabar? ¿Va a grabar rechazo? ¿Va a grabar abandono? Entonces, eso se va a somatizar durante los primeros 7 años de vida o en cualquier momento de su vida, incluso siendo adulto. Frente a ciertas situaciones, la persona no va a saber qué le pasa, que entra en un estado angustioso y que tiene relación con rechazos y abandono. Por ejemplo, a veces cuando tenemos niños pequeños que tienen intolerancia a la lactosa, no toman leche o son alérgicos, tienen alergia alimentaria, siempre hay que mirar qué pasó con la madre durante el embarazo o en el momento en que la madre se enteró que estaba embarazada. Todo lo que tenga que ver con alteración de alimentos es simbólicamente mamá peligrosa. Entonces tenemos que ver por qué la mamá pudo haber sido peligrosa, de qué manera pudo haber sido peligrosa. Un ejemplo que es más o menos común es cuando una mamá queda embarazada muy joven, no estaba dentro de sus planes, estaba en la universidad, estoy poniendo un ejemplo, y resulta que de pronto queda embarazada. Entonces la pregunta que yo hago siempre, ¿qué fue lo primero que sentiste en el momento de que te enteraste que estabas embarazada? Porque si tú le preguntas qué sentiste, la mamá va a hablar más de su reacción. Pero si yo la llevo en primer instante, en cuando ve el examen y se da cuenta que está embarazada, ¿qué fue lo primero que sentiste? Entonces, hay situaciones, un caso real que me tocó, me dice, bueno, entré en pánico, porque estaba estudiando, papás tradicionales, me iban a echar a la casa, y le pregunto, ¿en algún momento sentiste o se te pasó por la mente la idea de abortar? Sí, me dice, pero fue solamente un instante. Bueno, es suficiente. Ya ese bebé grabó la información de que su madre es mamá peligrosa. Se puede llegar ahí con Matrix. Ahora, los nacimientos por forceps, por venosa, nacimiento por cesárea, peridural. Si la peridural distrae a la madre y ella no participa realmente del trabajo, nuevamente también una información de hijo con déficit atencional. Si es para que no duela, también el niño va a intentar evitar toda situación que signifique un desafío que le pueda dar algún tipo de dolor. Si es para que la madre se distienda, lo mismo. Bueno, hay mucha información que nosotros vamos a ir, que tenemos que ir mirando qué pudo haber pasado durante la gestación y especialmente en términos del nacimiento. Otra de las cosas que hay que considerar, incubadora justo después del nacimiento por complicaciones. Nace el bebé, hay complicaciones y lo llevan a la incubadora. Por ejemplo, si llevan a un bebé a la incubadora porque nació bajo de peso y con problemas respiratorios,
ese bebé lo primero que va a vivir ahí es abandono. Lo primero que va a vivir es abandono. Pero como sabe de que la función principal de por qué está ahí, la razón principal de por qué está ahí separado de su madre, es porque está bajo de peso, él ahí podría, o ella ahí podría grabar el programa de la obesidad. ¿Por qué? Porque necesita recuperar peso para recuperar a su madre. Entonces, siempre va a tender un poco a repetir patrones de que a través del peso puede recuperar a su mamá. Cuando un bebé es prematuro y es puesto en incubadora y es separado de la madre, también va a vivir abandono, que eso después la persona lo va a vivir en su vida de distintas formas. Por ejemplo, chicos que sobrereaccionan cuando están viviendo con alguien y esa persona ya se tiene que ir. Por ejemplo, llegó un tío a la casa, súper entretenido, el tío se va y él entra en crisis. O cuando están con una nana. La posición del bebé, también. De repente el bebé venía de cola. También esa tiene información. Generalmente, esa posición indica que la madre tiene algún conflicto con el padre, porque el bebé le está dando vuelta a la espalda al padre. Revisar si antes del embarazo hubo abortos o embarazos fallidos. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, y esto también lo pueden tratar con Matrix, cuando una mamá pierde un bebé, vamos a suponer que la madre se embaraza. En el mismo momento del embarazo, el cuerpo inmediatamente se prepara biológicamente para 9 meses de gestación y energéticamente para 9 meses de gestación. Entonces vamos a suponer que la madre al tercer mes perdió el bebé, pero después se embaraza 3 meses después. Significa que está todavía en 6 meses dentro de los 9 del embarazo anterior. ¿Qué va a pasar ahí? Si viene un niño que cae dentro de ese rango de influencia, ese niño lo más probable es que va a sentir siempre que no está viviendo su vida, que está viviendo la vida de otro. Pueden ser niños pequeños, por ejemplo, que viven permanentemente como con pena, con tristeza. De alguna manera, si ustedes pueden poner atención, podrían darse cuenta que quizás por los gestos que tienes y por la forma que está viviendo un duelo. Porque él llegó en el campo de influencia del que se fue, del que falleció. Entonces, también hay que revisar esto. Entonces, cuando ustedes atiendan a algún paciente, pregunten también a las madres si tuvo pérdidas o aborto y ver qué tan cercanos fueron esas pérdidas o abortos del embarazo siguiente. El cordón alrededor del cuello. ¿Qué síntoma puede generar esto? Por ejemplo, niños pequeños que no soportan una bufanda, niños que no soportan nada en el cuello, niños que permanentemente están tirando su camiseta para tratar de tener más espacio de respiración. Son memorias de cordón al cuello o también memorias de ahorcamiento en el árbol genealógico. Cuando la madre no quiere dejar ir al bebé, bueno, revisar embarazos fallidos y bebés muertos. A veces pasa de que, por ejemplo, le pregunto a un paciente, bueno, ¿tú naciste dentro de la fecha? No, me pasé 2 semanas, 3 semanas. Cuando pasa eso pueden haber 2 razones. O la mamá no quiere soltar al bebé y una de las razones es porque tuvo una mala experiencia con un bebé anterior que pudo haber fallecido en el parto, o el bebé sintió peligro afuera. Entonces no quiere nacer porque hay peligro. Memorias de muertes por ahorcamiento, como lo dije recién, padres que a veces usan el término, mientras la mamá está embarazada, usan el término de estoy con la soga al cuello permanentemente, pero lo están simbolizando un tema económico. Bueno, el cerebro va a interpretar el lenguaje tal como lo están diciendo. Y recuerden que es muy simbólico. En términos de placenta, desprendimiento de placenta, miedo de no poder alimentar al hijo, placenta previa, se requiere proteger al bebé. Entonces, cuando una madre tiene placenta previa, tiene que tener ella memorias de incestos, violaciones, miedo a las relaciones sexuales o violencia, y que de alguna manera quiere sobreproteger a este bebé que está por nacer. La placenta que no sale, madre quiere seguir alimentando al bebé. Para trabajar con algunos niños, las preocupaciones de los padres enferman a los niños. Es muy importante que los padres aprendan a poder verbalizar lo que les está pasando, en términos de aprender a desahogar lo que está pasando. Se puede hacer a través de EFT para cuando los padres viven conflictos importantes, por ejemplo, un conflicto muy intenso en el trabajo, que puede ponerlo en riesgo de perder su trabajo. Bueno, es súper importante, y si la mamá está embarazada, es súper importante que ese papá trabaje inmediatamente, y EFT es bien eficiente en eso, de bajar esos niveles de
de emocionalidad porque se lo está transmitiendo a la madre, y la madre lo va a multiplicar. ¿Por qué? Porque la madre es la primera que está preocupada de la sobrevivencia del clan. Entonces ella lo va a llevar al extremo, y ahí se va a activar su cerebro reptiliano, lo va a llevar a un extremo de riesgo en la sobrevivencia. Entonces es muy importante que ustedes le aconsejen a los padres, cuando atiendan personas que están, por ejemplo, embarazadas, que cuando tengan situaciones de alto nivel de estrés, rápidamente lo liberen a través de una técnica principalmente de EFT. Bueno, también, ¿cómo se va a manifestar conflictos de los padres? A través de la gripe, la tos en los niños, las fiebres también. La fiebre tiene que ver con rabias de los padres, indecisión. A veces también la fiebre en los niños tiene que ver con extraño a mamá. Yo tenía a una paciente que es azafata, y cada vez que ella tenía que ya irse a su vuelo, durante todo el tiempo que ella estaba afuera, el bebé hacía fiebre. Entonces lo llevaban al médico, le daban medicamentos por si acaso, y no, simplemente lo que está pidiendo es la presencia de la mamá. Lo que el papá y la mamá son, lo que el papá y la mamá son emociones, en el niño son enfermedades. Más, lo que vivimos, lo que venimos heredando del árbol genealógico también se va a somatizar. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto es cuando un niño ya nace con alguna patología. Si el niño nace con alguna patología, hay que revisar qué pasó en el periodo de embarazo, durante la gestación, y principalmente también en el momento de la concepción. Y revisar árbol genealógico. Muy bien. El niño graba como una computadora, todo, graba todo. Toda información está relacionada con nuestra propia experiencia de vida, experiencia familiar del clan, las expectativas que ponemos sobre nosotros. Los nombres tienen mucha carga. Ponerle nombre de personas fallecidas no es una buena opción. Yo cometí ese error. A mi cuarta hija, ella nace en diciembre, y mi madre había muerto 3 meses antes, había muerto en agosto, y en honor a ella yo le puse el nombre de mi hija, y bueno, en un momento que lo somatizó y tuvimos que decodificarla para que no siguiera con esa carga. Es muy tradicional que se repitan los nombres, que le ponga al varón el nombre del papá, a la niña el nombre de la mamá, o también de los abuelos, y se va repitiendo. Ni se imaginan la carga que significa eso, y lo van a somatizar. Muy bien. Las etiquetas, también el tema de las etiquetas. ¿Cuáles son las etiquetas? Muchas veces nosotros, a veces incluso hasta por cariño, nos referimos a algunos niños de una manera en que no le vamos a ayudar. Por ejemplo, tuve una paciente que llegó conmigo por un tema de sobrepeso. Entonces yo le pregunté qué parte de su cuerpo era la que más le preocupaba con ese sobrepeso. Y me dice que su estómago, que siempre su estómago estaba muy hinchado, muy inflamado. Entonces mi pregunta fue, ¿cómo se llama? Investigar un poco de pequeña. Y adivinen con qué nos encontramos. Nos encontramos que la mamá, con mucho cariño, le decía, bueno, la mamá tenía su preferida, que no era ella, era su hermana. Entonces esta pequeña, desde muy pequeñita, siempre trataba de agradar a la mamá para recuperar la mirada de ella, para recuperar el amor de ella. Y lo lograba cuando la mamá la veía de repente aparecer y le tocaba la guatita y le decía, tan linda mi niña pequeña, con su guatita siempre tan paradita. Y siempre le tocaba la guatita. ¿Qué grabó la niña? Es que la manera de tener acercamiento a la mamá y que la mamá pudiera tocarla y pudiera recibir afecto a la madre era teniendo su estómago abultado. Bien. Ya les dije que de los 0 a los 7 años grabamos mucho. El niño graba mucho de las personas con quien mayormente vive. Por ejemplo, si el niño vive principalmente atendido por una nana y el niño comienza a somatizar biológicamente algo, hay que mirar cómo está la vida de la nana, cuáles son los conflictos de la nana, porque lo más probable es que esté somatizando algo de la nana. No siempre va a ser 100% de la mamá. Va a ser de la persona, puede ser de la mamá, pero también va a ser de la persona con quien esté más horas al cuidado. Una nana, una tía. ¿Okay? Muy bien, algunos ciclos que marcan nuestros programas. Ciclo de identidad. El momento en que el bebé comienza a tomar conciencia de sí mismo. Por ejemplo, esto sucede en un momento en que comenzamos a hacer uno menos con la mamá. ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando la mamá le dice al niño, ya eres grande, ya eres grande. Entonces el niño comienza a grabar la información de que ya tiene que comenzar un desapego con la madre. Otro ciclo de identificación con esto.
Por ejemplo, si el niño de 3 años recibe la información que le hace comentar, que le hace comenzar a tomar conciencia de sí mismo, y esta es positiva, esta va a ingresar a la memoria positiva y cada ciclo de 3 años, algo nuevo aparecerá que va a ayudar a ratificar esa identidad. Por ejemplo, ya eres grande, ya puedes apagar las velas solo, esta es tu torta, estas son tus cosas, esta es tu pieza. Si esa información la recibe a los 3 años, se puede provocar un ciclo de cada 3 años donde van a pasar cosas que van a reforzar a este niño esta creencia que grabó. Vamos a ver que esta es positiva, pero veamos qué pasa cuando el niño es pequeño, cuando recibe una información negativa. Vamos a suponer que el niño está cumpliendo años, que es una edad, el día de cumpleaños es una fecha biológica, es un ciclo biológico muy importante. Y viene la hermana y de broma le dice que no es hijo de su papá, que es adoptado, que lo recogieron de la basura. Bromas que son bastante comunes, pero fíjense lo que pasa. Él recibe esta información a los 3 años. Y recuerden que el bebé no interpreta, no sabe lo que es broma o no. Todo lo recibe como si fuera verdad. Esto va a grabar un estrés negativo en este bebé. Entonces se van a cumplir cada ciclos de 3 años. Por ejemplo, a los 6 años no se va a integrar a grupos. A los 9 años va a ser peleador. A los 12 años, lo más probable es que incluso esté en riesgo de que sea expulsado del colegio. A los 15 años, le irá mal con el sexto puesto, porque ya grabó una creencia negativa. Consecuencias posibles. Dejará que abusen de él con la esperanza de ser querido. Deseará tanto imponerse que lo hará con violencia. ¿Por qué? Porque simbólicamente necesita recuperar la mirada de los padres. Muy bien. Hay otro tema que quería ver con ustedes. El tema de los ciclos. ¿Qué pasa con los niños que ya nacieron enfermos? Bueno, yo les mencionaba que hay que ver inmediatamente todo lo que tenga con árbol genealógico. Primero, en la forma en que se embarazó, el embarazo, pero principalmente genealogía. Y eso también, pruébenlo con Matrix. Me ha tocado muchos casos de que a veces Matrix nos lleva justamente a conectarnos con algunos antepasados. Y ahí vas a encontrar información importante. Ok, con respecto a las creencias, y aquí después voy a hacer un tiempito para las preguntas. Las creencias, cada trauma que nosotros vivimos termina generando una creencia. Y lo que tú crees lo vas a crear. Los resultados que hoy día tenemos en nuestra vida a nivel mental, emocional, biológico y de resultados en la vida, todos son resultados de las creencias que hemos grabado de acuerdo a las vivencias que hemos tenido. Y esas pueden ser, después que vienen creencias relacionadas con los merecimientos, la autoestima, con la salud, la identidad, la sexualidad, creencias de éxito o fracasos, creencias de resultados con la pareja, miedos, vergüenzas. Pistas de explotación. A ver, hay que aprender a enseñarle a moverse más por el beneficio. A los niños hay que, siempre, este es un consejo que les quiero dar a ustedes, y que también cuando ustedes reciban mamás que están conflictuadas con sus hijos, miren esto. Hay que aprender a enseñarle al hijo siempre a moverse más por el beneficio del premio que por el miedo al castigo. Nosotros vivimos en una sociedad muy castigadora. Todo es, no lo hagas, ¿cómo se te ocurre? Ahora, ¿qué pasa con esto? El niño, después, para poder tratar de sobrevivir, va a tener mucha facilidad de siempre de culpar a otros por lo que él pudo haber hecho, porque él no puede demostrar que se equivocó, porque eso es castigo. Entramos después al colegio y el colegio nos castiga. ¿De qué manera? A través de las evaluaciones. Si tú estudias muy bien, te sacas un 7, pero si te equivocaste en algo, te castigan con notas. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto en el niño y después en el adulto? El miedo a intentar cosas nuevas, el miedo a no equivocarse. Y resulta que, por ejemplo, para emprender un negocio, es clave equivocarse. En Chile, el 90% de las personas que forman su pequeño negocio quiebran antes de los 5 años, porque no tiene que ver si tienen conocimientos técnicos profesionales o no, tienen que ver con lo que grabaron desde niño, que equivocarse es negativo, es malo, es peligroso y hay un castigo. Entonces, a las primeras adversidades, las personas desde el inconsciente comienzan a asustarse y abandonan. ¿Okay? El contacto con la piel es clave. El cerebro interpreta que el contacto con la piel da seguridad y protección. Esto pasa en la naturaleza. Entonces, de pronto, me tocó una paciente hace un par de semanas atrás que tenía un bebé pequeño
y que lloraba mucho. Entonces las amigas le habían dicho que lo dejara llorar hasta que se le pasara. ¿Por qué? Porque era un niño malcriado, si no lo iba a malcriar más. Pero eso hoy día ya se sabe que eso es una brutalidad, porque lo que está pidiendo ese bebé es a su mamá, es el contacto piel a piel. Hay algunos hijos que no van a llorar tanto como otros, pero por algo ese bebé va a llorar. Ahora, por ejemplo, tengo un caso muy personal, uno de mis nietos era pegado, me dijo, pero de una manera brutal, que ya era exagerado. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos? Que hay memorias de abandono en el árbol genealógico. Y ese bebé trae esa memoria. Entonces hay que tener cuidado y entiendan que los bebés no van a reaccionar solo porque son mañosos, son malcriados. No, reaccionan siempre a una información que tienen en el inconsciente. Entonces, ¿cuál es mi consejo? ¿Cuál es mi sugerencia? Cuando trabajen con temas de los bebés, siempre trabajen a la mamá, los conflictos de la mamá. Todo lo que somatice el bebé, especialmente menor de 7 años, trabajenlo con la mamá. Que la mamá se conecte con sus propios miedos e inseguridades. Si el bebé, por ejemplo, se hace pipí en la noche, eso podría ser algo del bebé. ¿Cómo qué? El pipí marca territorio. Entonces, mi pregunta va a ser, ¿llegó algún hermanito nuevo? Normalmente sí. Y cuando llegó este hermanito, ¿qué hicieron? Lo tomamos y lo sacamos de la cama nuestra y lo llevamos a su pieza. Bueno, es muy normal que ese niño comience a hacerse pipí. ¿Por qué? Porque está tratando de marcar territorio. Cuando el niño pierde territorio, pierde espacio, va a reaccionar de alguna manera. Me tocó una paciente que me decía, mira Pedro, yo amo a mi hija, tiene una hija pequeñita de 4 años, la amo, pero no, ya ni siquiera quiero llegar a la casa porque yo llego a la casa y es un escándalo, mañosa, grita, le dan pataletas, llora, es insoportable. Y a mí me da pena porque la amo y ya no quiero ni siquiera verla. Entonces, como yo ya sé que la chiquitita solamente está somatizando algo de la mamá, mi pregunta fue, bueno, veamos qué está pasando con tu propia rabia, con lo no expresado, a quién quieres pegarle, a quién quieres agredir, quién ya te tiene saturada. ¿Y qué encontramos? Que era ella con su propia madre. Ella vivió permanentemente conflicto con su madre y todas las rabietas que hacía la niña es lo que a ella le habría gustado hacer, porque tenía todo contenido. Entonces, ¿qué hicimos? Con FT y con Matrix trabajamos en ella eso, y la bebé dejó de tener estos síntomas. Muy bien. Tenemos 2 minutitos, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Discúlpenme, hay mucho material, me habría gustado entregarle mucha más información. ¿Okay? ¿Está todo bien entonces? Perfecto. Yo. Cecilia. Hola, Pedro. Cecilia, Evelyn y Cecilia. Sí. Mira, me encantó tu presentación. Mucha información, mucha. Me encantó. Yo tengo una consulta. Mi hija se come las uñas y he leído por ahí que es rabia contra el padre o la madre. ¿Qué edad tiene tu hija? 15. 15 años. ¿Y siempre se ha comido las uñas? Sí, ya desde los 7 años más o menos. Muy bien. Ahí 7 años, cuando entró a primero básico. Ok, muy bien. Y mi hijo va por las mismas, que tiene 11. También se está mordiendo las uñas. Hay que ver la función que cumplen las uñas. La función que cumplen las uñas es para atacar y también para defenderse. Sí. Entonces, yo tendría, como ella partió muy pequeña, yo tendría que preguntarte, y te dejo esta tarea para que le des una miradita, y después lo trates con Tapping o con Matrix, dependiendo de la información que llegue contigo, es con cuáles de tus padres has tenido un conflicto tan intenso que quisieras agredirlo, pero no puedes porque es tu padre. Entonces, la manera de anular, el evitar tener que explotar y agredirlo es anular mi arma. Okay. Cuando uno se come las uñas, es una forma de anular el arma que yo podría utilizar para atacar a alguien, pero no puedo porque es mi padre.
o mi madre, ya no la soporto, y la naturaleza primitiva, como recurso de sobrevivencia, me hace atacar, pero no puedo porque mi madre, entonces anulo el arma con la cual yo podría atacarla. Entonces, darle una miradita a tu financiación. Puede ser con la mamá, con el papá, con algún hermano o con la pareja, pero tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que has tenido que estar conteniéndote para no atacar? Ok. Cecilia. Ok, muchas gracias, Pedro. Encantado, Eli. Yo quisiera preguntar algo, Pedro, pero muchas primero... gracias. Un segundito, Marilu. Ok. Está Cecilia y Marilu, y ahí terminamos porque tengo una reunión después. Ah, y Pedro. Pedro, bueno, mil gracias por la exposición, me gustó muchísimo, mucho, mucho. Te quería preguntar, el rol del padre hasta los 7 años, ¿es siempre, digamos, a través de la madre? Es siempre... ¿Cómo lo ves tú? No, mientras está en el útero del bebé, el bebé va a grabar principalmente lo que el padre le provoca a la madre. Sí. Pero una vez que nace, ya tiene más influencia el padre. Va a somatizar muchas cosas de la mamá. Yo diría un 10% de la mamá, un 10% del papá, porque siempre tiene cordón umbilical. Por ejemplo, un padre dice, nosotros no discutimos delante de los niños para no darles un mal ejemplo. Se sacaron los ojos a 2 kilómetros de distancia. El niñito de 4 o 5 años, todavía conectado con el cordón de la mamá, está sintiendo todo lo que siente la mamá. Llegan los padres a la casa de la mano, felices, porque ellos nos dan mal ejemplo, riendo. Hola chicos, llegamos. Y el niño los mira, escáner, y ya sabe lo que pasó. Porque son capaces de leer microgestos. Pero no lo interpretan, sino que simplemente les llega esa información como una programación. Entonces, ¿el padre puede influir? Sí, también puede influir. Ahora, ¿cómo se puede identificar si es el padre o la madre? Por los síntomas. ¿Ya? La verdad es que la información que les he entregado ahora es mínima con todo lo que me hubiera gustado haber entregado. ¿Ya? Yo sé que, como ustedes están recién conociendo esto, es harta, pero es poca. Pero vayan siempre al síntoma y usen ahí Matrix principalmente con la mamá si estamos hablando del menor de 7 años. ¿Okay? Marilu y Pedrito Muñoz, y ahí terminamos porque tengo otra reunión ahora. Ay, perdón, Pedro, rapidísimo. No te preocupes. Mira, yo como tanatóloga ahorita estoy tratando a una chica que voluntariamente decidió abortar a su bebé, ¿sí? Y bueno, estamos trabajando ese duelo congelado, pero surgió una pregunta y me dice, pero ¿por qué es importante trabajar el duelo? Bueno, pues ya le di la explicación del por qué en este caso hay que trabajarlo, pero ahorita me surge algo. ¿Puede tener a futuro alguna implicación en un futuro hijo que ella decida tener? Esta decisión que con este primer bebé tomó de abortarlo, puede Absolutamente. tener... Sí. Absolutamente. Cuando yo les mencionaba de que mi paciente me dice, yo me llevo el secreto a la tumba, no te llevas nada. Cuando yo les dije que recibimos la información genealógica, recibimos lo positivo, pero también todos los conflictos. ¿Y qué recibimos ahí? Abortos, pérdidas, hijos abandonados, hijos no reconocidos. Entonces, si hay un aborto y ese aborto no es integrado al árbol genealógico, se va a somatizar. Sí, Algún descendente lo va a somatizar a nivel mental, emocional, biológico o de resultados en la vida. Claro. ¿Okay? Fue un comentario que yo hice que a futuro ella tenía que integrar a ese bebé y que en cualquier momento de su vida sus futuros hijos tenían que saber que hubo un hermanito previamente. Fue porque ¿Sabes por qué es muy importante eso? Y aquí pueden usar, que también Aurora ha enseñado en sus talleres, que es increíble eso, espacio sagrado, para que ella haga el duelo. Pero ¿por qué es importante que los hijos que vengan sepan? Por ejemplo, el hijo nacido que sepa que no es el hijo número 1, es el 2. Porque si no lo sabe, va a estar viviendo una vida que no le corresponde. Correcto. Es uno de los muchos síntomas que va a tener un aborto o una pérdida. Correcto. ¿Okay? Pues te aprecio mucho tu información y gracias, estuvo maravilloso. Encantado, me habría encantado entregarle mucha información, pero estamos. Pedrito Muñoz, que estaba ahí hace rato con la mano levantada y... Amigo, un abrazo grande, primero que todo. Ha sido un gustazo haberte visto. Muchas gracias.
¿Cómo se lee el sonambulismo en los niños? El sonambulismo es un poquitito largo, pero la pregunta es, el sonambulismo viene siendo como simbólicamente un fantasma que anda dando vueltas. Entonces habría que ver qué duelos no se han hecho, quién se quedó aquí y no ha solucionado, y se quedó aquí herido, se quedó aquí sin poder solucionar algo. Por ejemplo, un padre fallece antes de tiempo y deja en una situación complicada a su familia. Ese padre se va a quedar, aunque no puede ayudar mucho, pero se va a quedar. Entonces podría, dentro de otras alternativas, pero lo más inmediato, podría ser un fantasma, un simbolismo de un fantasma. ¿Ya? La representación de alguien que está dando vuelta ahí, que se quiere manifestar, que se quiere mostrar. Perfecto. También lo otro que tenemos que preguntarnos es por qué mantenernos en la cama es peligroso, porque así hay que leer el cerebro. ¿Por qué mantenerme en la cama es peligroso? ¿Por qué tengo que levantarme y hacer rondas? Entonces hay que ver memorias de violencias, asaltos, entonces hay que vigilar, hay que rondar. También se podría ver eso. Bien. Perfecto, Pedro. Muy bien, les agradezco mucho. Aurora, muchas gracias por presentarme. Gracias Pedro, maravillosa exponencia. Gracias. Maravillosa exposición, perdón. Gracias por todo. Pregunta para ver cómo se contacta o sus cursos para pasar información. Felicidades, muchas gracias. Yo estoy en el chat, entonces ahí me pueden pinchar. Sí. Consúltame y yo te mando el contacto. Gracias, Aurorita, te pasaste. Un abrazo Gracias, a cada Pedro. uno, que estén muy Muchas bien. gracias, maravilloso. Gracias. Chao, chao. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Pedro. Espectacular tu presentación. Chao, chao.